Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la lección 26 del curso Fundamentos de Cosmología, donde, continuando con la lección anterior, vamos a hablar sobre los componentes de energía del universo, ya que es una de las variables más importantes a la hora de definir los modelos de universo con los que estemos trabajando. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal. Bueno, pues recordemos que en las lecciones anteriores habíamos comenzado a introducir ciertas características termodinámicas y utilizando un sistema donde elegimos una porción de volumen del universo en la cual tenemos un fotón encerrado, logramos derivar, como ya visteis en las lecciones anteriores, y os dejaré un enlace a las mismas al final de la presentación, derivamos una fórmula en la cual la densidad de energía dentro de este volumen de espacio es igual a una constante, es decir, a la energía que tenemos, pero dividido por el volumen y elevado a una función que nos corrige este volumen, un exponente, 1 más una omega pequeña, y la omega es un valor que nos da información sobre la naturaleza de la energía que tenemos en este volumen. Es una manera de distinguir que las energías son diferentes desde un punto de vista termodinámico, como vimos en las lecciones anteriores. No es lo mismo la energía fotónica, que tiene presión y se diluye con la cuarta potencia del factor de escala, que una energía de materia oscura, pura, fría, donde no ejerce presión y sin embargo se diluye con la tercera potencia del factor de escala. Y luego también tenemos la energía oscura que no se diluye. Por lo tanto, hemos introducido este factor omega para poder definir qué tipo de energías tenemos en nuestro volumen de espacio. Pero si queremos proporcionar un valor de omega, como vimos en la lección anterior, que nos define las características de nuestro cosmos, las características que nosotros estamos eligiendo, también es muy importante conocer las proporciones relativas de los distintos tipos de energía que tenemos en el universo. ¿Por qué? Porque si sabemos la proporción que tenemos de energía bariónica, lumínica, la energía de la materia oscura, y también conocemos con detalle la energía oscura, la energía de fondo, así como la constante Hubble de expansión del universo, todo eso lo podemos utilizar para definir unos nuevos parámetros que nos van a informar sobre la proporción relativa de los distintos tipos de energía atendiendo a su naturaleza. Pero para ello deberíamos conocer pues el total de la energía del universo, y eso pues bueno, es difícil de estimar, pero veremos que tenemos unas ciertas maneras de poder resolver este pequeño problema. Como veis, en la ecuación que derivamos la semana pasada, la ecuación dinámica FRW, nos relaciona el factor de Hubble al cuadrado, que el factor de Hubble al cuadrado es la derivada en el tiempo del factor de escala al cuadrado, dividido el propio factor de escala, y todo esto multiplicando a estas constantes y a las densidades de energía. Y aquí podemos poner, como vimos en la lección anterior, un término general donde incluimos la energía total de nuestro universo con excepción de la energía oscura y dividido el factor de escala modificado con esta función que incluye nuestra pequeña omega. Y de esta manera, pues si podemos dar un valor de omega que nos represente a las distintas proporciones de las distintas naturalezas de energía que tenemos en nuestro cosmos, pues de una forma muy simple podemos obtener una única ecuación FRW que nos modele el comportamiento de nuestro universo conforme va pasando el tiempo. Muy bien, pues entonces podemos encontrar estas relaciones
relativas entre los distintos tipos de energía del universo que nos ayuden a definir con un poco más de precisión el tipo de universo en el que estamos trabajando. Pues bien, lo que podemos intentar es dar unos porcentajes de las energías de distinta naturaleza, pero claro, ¿frente a qué lo comparamos? Si desconocemos la energía total del universo, ¿cómo podemos hacerlo? Pues para ello vamos a considerar la ecuación FRW en su forma más completa, que lo que hacemos es, aparte de tener nuestro factor de Hubble al cuadrado, tenemos un término que nos indica la curvatura que tiene nuestro cosmos. Si K es más 1, estaríamos hablando de curvatura positiva, una curvatura homogénea, gaussiana, sería 1 entre A al cuadrado. Si consideramos que A es el radio de nuestro universo, tendríamos esta curvatura gaussiana. Y después, en la parte derecha de la ecuación, tendríamos nuestras constantes 8πg dividido entre 3 multiplicando a los distintos tipos de densidad de energía que tenemos en nuestro cosmos. Ahora incluimos la curvatura, el factor de Hubble y las tres energías: energía fotónica, energía de materia incluyendo la oscura y la bariónica y una energía de vacío o energía oscura. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta ecuación. Y lo primero que vamos a hacer es, pues vamos a intentar aplicarla a las condiciones en las que vivimos actualmente. En estas condiciones, la densidad fotónica en comparación con el resto de densidades pues, es totalmente despreciable y la podemos eliminar. ¿De acuerdo? Así que podemos despreciar la densidad de energía de radiación y nos queda una ecuación un poquito más simple donde tenemos la densidad de materia y la densidad de energía oscura. Muy bien, ¿qué podemos hacer a continuación? Pues vamos a intentar relativizar esta ecuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, lo que vamos a hacer es, lo vamos a dividir entre el factor de Hubble al cuadrado. Tenemos la ecuación. Vamos a dividir todo por el factor de Hubble al cuadrado y se nos ha simplificado de esta manera. Comparad esta ecuación con esta. Tenemos un 1, tenemos la curvatura dividido el factor de escala al cuadrado multiplicado el factor de Hubble al cuadrado y esto de aquí es un número, no tiene dimensiones. ¿De acuerdo? Esto es un 1, tampoco tiene dimensiones. Y aquí tenemos 8πg dividido entre 3 y fijaos, estamos dividiendo la densidad de energía de materia entre el cuadrado del factor de Hubble, básicamente, con la presencia de estas constantes para que esto sea un número adimensional. Hay muchos autores que, por ejemplo, quitan las constantes y calculan ese factor relativo entre la densidad de materia y el factor de Hubble al cuadrado o la densidad de energía oscura dividido el factor de Hubble al cuadrado. Pero realmente si queremos tener un número adimensional y por lo tanto un número relativo, una fracción relativa de la densidad de energía de materia relativa a lo que podríamos considerar un 100%, que sería este factor de Hubble al cuadrado, y entonces tenemos que esta suma y esta suma tiene que ser igual a 1 más el factor de curvatura. Pero nosotros sabemos que el factor de curvatura actualmente es aproximadamente 0, casi aproxima a 0. Por lo tanto, en la situación actual podríamos despreciar este término, o al menos este término es mucho más pequeño que 1. ¿Vale? Hemos definido unas proporciones de densidad de energías de acuerdo con la distinta naturaleza de materia y energía oscura y estas proporciones relativas se les denomina omega mayúscula y con un subíndice m para materia, un subíndice 0 o muchas veces lambda porque la densidad de energía oscura está relacionada con la constante
la constante de Einstein, la constante cosmológica de Einstein, pero tenemos ahora una suma de lo que podemos considerar unas densidades relativas, unas proporciones relativas de materia y energía oscura que tienen que ser igual a esto. Así que ahora hemos definido unas proporciones relativas de densidades de energía que responden a esta fórmula. Pero si os fijáis en términos generales, la suma de las densidades relativas de estas energías no tiene por qué ser igual a 1, sino que va a ser un factor variable dependiendo del tipo de curvatura que tengamos en nuestro universo. En las lecciones siguientes hablaremos con un poquito más de detalle sobre la curvatura del universo y cómo sabemos la curvatura que tenemos hoy en día, si es plano o es esférico o es hiperbólico. En un cosmos sin curvatura, donde K es igual a 0, sí que se cumpliría que la suma de las densidades relativas de energía, los omegas de materia y el omega de energía oscura, se acercan a 1. Y es la situación que tenemos hoy en día, ¿no? De las distintas maneras que hay de estimar estas densidades relativas, pues si se acercan a 1, tenemos otra prueba más de que estamos en un universo sin curvatura, al menos en un rango importante de distancias de miles de millones de años luz. ¿Qué es lo que sucede en un universo esférico? En un universo esférico esto es un 1 dividido el factor de escala al cuadrado y multiplicado por el factor de Hubble al cuadrado. Y esto, el factor de Hubble al cuadrado, es un número muy pequeño, con lo cual esto va a ser un valor muy grande. Y esto significa que en general la suma de las densidades relativas va a ser muy superior a 1. Es decir, si medimos las densidades de energía de materia y energía oscura, las sumamos y esos porcentajes relativos son superiores al 100%, lo que consideraríamos 100% si solo consideramos la parte del factor de Hubble, entonces estaríamos en un cosmos esférico. Pero fijaos que con el tiempo, como esto es el radio de curvatura, como el factor de escala nos va a crecer con el tiempo, si el tiempo tiende a infinito, este factor va a tender al final a 0. Es decir, con el crecimiento del universo deberíamos ver un cosmos cuya curvatura va decreciendo, porque el radio de curvatura se va haciendo más grande. Y eso significa que incluso si hemos partido de un universo esférico, con el tiempo deberíamos encontrarnos en un universo que a distancias, a las grandes distancias, no tiene curvatura apreciable. Y eso es muy importante porque, como veremos en las lecciones siguientes, todo eso lo podemos estudiar y lo podemos estimar. Y podemos saber si nos encontramos en un universo que, a pesar de ser esférico, tiene un radio de curvatura tan grande que aparentemente esa curvatura ha desaparecido con la expansión del universo. Y esto también es importante cuando vayamos a describir los orígenes del universo, porque cualquiera que sea el modelo que nosotros tengamos del origen del universo, tiene que explicar por qué hoy en día el radio de curvatura es tan bajo y el factor de Hubble también es tan pequeño. En un cosmos hiperbólico, donde K es igual a -1, tendríamos aquí un factor negativo muy pequeño y básicamente esto implicaría que la suma de las densidades relativas de energía de materia y de energía oscura tienen que ser menor que 1. Es decir, si estimamos experimentalmente estos valores, los sumamos y nos da un número en general negativo o más pequeño que 1, entonces estaríamos en un cosmos hiperbólico, que en principio no podríamos desecharlo desde un punto de vista teórico. Desde un punto de vista teórico tenemos tres modelos puros de cosmos.
el cosmos sin curvatura, cosmos con curvatura positiva o esférico y cosmos con curvatura negativa o hiperbólico, donde k sería igual a -1. Podemos medir las omegas y la curvatura y el factor de Hubble para poder estimar qué tipo de universo tenemos y poder hacer una estimación también de esos porcentajes relativos de energía dependiendo de la naturaleza de esa energía. Aquí tenemos nuestro cosmos y podemos hacer mediciones que nos den las cantidades relativas de energía de materia, estos omegas. También podemos estimar un omega para la energía oscura. Y podemos estimar también el valor de la curvatura, que se ha medido es ligeramente positivo, con lo cual no podemos decir que estamos en un cosmos absolutamente plano, sin curvatura. Es ligeramente positivo, pero un valor muy pequeñito que lo podemos despreciar. Podemos considerar que k sea aproximadamente igual a 0. Y esto es un indicativo de que muy probablemente nuestro universo, durante el proceso de expansión, originalmente tenía mucha más curvatura y esa curvatura ha ido desapareciendo con el tiempo. De hecho, en alguna de las lecciones anteriores incluimos el término de curvatura para ver si el hecho de tener curvatura, si introducir este factor de curvatura, evita la formación de una singularidad. Y lo que vimos es que provocaba una región, un tiempo, una región, un origen de ese universo donde la métrica no estaba definida. Yo os aconsejo fuertemente a repasar todo el curso de Fundamentos de Cosmología porque ya nos vamos acercando hacia la parte final y estamos ya definiendo casi todos los parámetros que vamos a utilizar para poder entender nuestro cosmos. Nosotros asumimos que el universo es esférico, por lo que os he dicho, porque el valor de curvatura es positivo, aunque muy bajito. Y esto implicaría que el universo tiene un radio de curvatura enorme, tan grande que la realidad es que desconocemos el tamaño real del cosmos. Lo siento mucho, lo desconocemos. Sí que conocemos, tenemos una estimación del tamaño del universo observable. Pero lo que es el tamaño del universo lo desconocemos para que veáis que realmente lo que tenemos para describir el universo son una colección de ecuaciones donde podemos modificar diferentes parámetros, diferentes densidades de energía, diferentes condiciones y con eso podemos estimar pues, cómo es nuestro cosmos. Pero la realidad es que debido a esa limitación en la observación experimental que tenemos, pues no sabemos el diámetro real del cosmos. Pero suponemos que el radio de curvatura es tan grande que se puede considerar curvatura próxima a 0, es decir, que k está muy cercano a 0, que es básicamente como una medida de curvatura gaussiana. Así que un modelo del origen del universo nos tiene que explicar todos estos hechos experimentales, la proporción de las distintas densidades de energía, el valor del factor de Hubble, la curvatura actual del universo, pero también, a pesar de considerar el cosmos isotrópico y homogéneo, la realidad es que ni es isotrópico ni es homogéneo. A escalas pequeñas hay irregularidades. El cosmos, a pesar de ser muy homogéneo, el fondo de microondas cósmico, que es la reliquia de la edad de la recombinación, donde se forman los átomos de hidrógeno y de helio, es muy homogéneo, sí, pero tiene ciertas irregularidades también. Entonces, los modelos que vamos a desarrollar que nos describen qué pasa aquí, antes del fondo cósmico de microondas, sea cual sea ese modelo, nos tiene que explicar las pequeñas irregularidades que dan lugar a las galaxias, cúmulos, etcétera, etcétera, y también todos los parámetros que podemos medir experimentalmente.
Y bueno, básicamente lo que tenemos, lo que se ha estimado hasta el momento, si tenemos aquí un gráfico de quesitos, es que la energía oscura forma parte aproximadamente del 75% de la energía total. Yo he hecho los cálculos a mano, como es una energía muy homogénea, pues sí que sale, sí, la verdad que sale aproximadamente. La materia oscura, la energía correspondiente a la materia oscura, más que la energía, la densidad de la energía de materia oscura supone aproximadamente un 20%. Y la materia ordinaria, un 5%. Así que fijaos, casi todo es energía oscura. Pero como ya os he dicho, pues también hay físicos que no creen tampoco en la existencia de la energía oscura, pero para ello lo que tienen que hacer es explicar entonces qué hacer con la constante cosmológica de Einstein, porque os recuerdo y os dirijo a las lecciones anteriores, os voy a dejar un enlace al curso en general, que en las lecciones anteriores vimos que la energía oscura aparecía como resultado de introducir la constante cosmológica de Einstein. Las conclusiones de esta lección es que somos capaces de calcular unas proporciones relativas de densidad de energía. Y esos parámetros se llaman omega mayúscula y se utilizan de manera extensiva en cualquier publicación cosmológica donde nos hablen de los modelos y las predicciones de los modelos del universo. También nos permite identificar el valor K de curvatura, lo podemos medir tanto observacionalmente como por cálculos matemáticos. Y bueno, esta es la evidencia. La evidencia es que vivimos actualmente en un universo prácticamente sin curvatura, ligeramente positiva la curvatura, a escalas de billones de años luz, de 1000 millones de años luz, que es prácticamente pues, lo que podemos observar hasta la frontera de Hubble, unos 10.000 millones, un poquito más de 10.000 millones de años luz. Aquí he puesto billones, me refiero inconscientemente a 1000 millones, ¿no? A lo que los anglosajones entienden por billón, para que me perdonéis, podría corregirlo, pero creo que no merece la pena. Yo creo que ya entendéis lo que quiero decir con ello. Pues muchas gracias por vuestra atención, os dejo aquí un enlace a la lección anterior, otro enlace al curso Fundamentos de Cosmología para que podáis acceder a todas las lecciones de las que he hablado anteriormente y os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que aparece aquí. Bueno, pues hasta la próxima lección.